De nuevo, de manera breve, como ha dicho Edmundo también, yo repito, gracias a la cátedra por la invitación y a Inma por el nombre del capítulo. Y por mi parte, lo que voy a tratar es de una manera un poco más concreta, porque habíamos pactado ir de lo más genérico a lo más concreto, y en mi caso voy a tratar de transmitiros de una manera global, pero al mismo tiempo de una manera más concreta, centrarme en el tema de objetos educativos reutilizables, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, es importante, lo hemos comentado al principio, que debíamos de matizar un tema del acrónimo que veis OER, ¿de acuerdo? En el sentido de que Edmundo, en su presentación, ha tratado OER como recursos educativos en abierto, ¿de acuerdo? Que es como lo ha estado tratando durante toda la ponencia. Y lo que voy a tratar yo en la mía, es importante que tengáis en cuenta que en mi caso OER es el acrónimo en castellano de objetos educativos reutilizables. ¿De acuerdo? Entonces el tema de la O es diferente, no es Open, sino que es objetos educativos reutilizables. Bueno, lo que voy a intentar transmitiros en mi caso es fundamentalmente esta serie de objetivos. El nuevo paradigma de educación en el sentido de recursos educativos en abierto, para luego centrarnos en objetos educativos reutilizables y los estándares para la creación de objetos educativos. Y también en la parte de la calidad. También quiero comentar que muchos de los contenidos que voy a impartir ahora nos van a servir posteriormente en el taller. Entonces la ponencia un poco va a ser mixta, en el sentido que vamos a ver conceptos que posteriormente vamos a aplicar en el taller de una manera eminentemente práctica, ¿no? Entonces, además, nosotros vamos a intentar esta tarde transmitiros las habilidades necesarias para diseñar y evaluar los objetos educativos reutilizables. ¿Qué queremos decir por reutilizables? Nuestro sentido va a ser doble. En primer lugar, que sean reutilizables significará que podamos utilizarlos en diferentes contextos. Aprenderemos a diseñar objetos educativos reutilizables, pero de la manera más atómica posible, para que los podamos utilizar en diferentes contextos de manera transversal, que es una de las ventajas fundamentales de los objetos educativos reutilizables. Y además también os vamos a intentar transmitir el término reutilizable en el sentido de que vosotros, los objetos que creéis esta tarde, aprendáis a compartirlo con otros compañeros, a abrirlos, ver el tipo de licenciamiento que también comentaremos a continuación, modificarlos y permitir crear nuevos objetos educativos reutilizándolos de esa manera, ¿de acuerdo? Adaptándolos a vuestro contexto. Como bien dice ahí, permite diseñar, elaborar y evaluar online contenidos educativos haciendo uso de los OER. También a lo largo de esta tarde aprenderemos el concepto de reutilizable, como acabo de decir, los estándares fundamentales con los OER, comentaremos algunos de los estándares más importantes de una manera genérica, y las técnicas y criterios para evaluar la calidad de los OER. Esto también lo vamos a practicar a nivel de concepto y a nivel práctico a lo largo del taller, de tal manera que los objetos que creemos cada uno de nosotros los vamos a evaluar también por una revisión por pares, utilizando una metodología reconocida en la literatura, pero que es totalmente válida para asignar un valor numérico que transmite un poco la calidad del objeto educativo que vamos a realizar, ¿no? También veremos toda esta serie de temas de la parte de la elaboración, los conceptos fundamentales, los estándares, como he dicho antes, modelos de referencia. Aquí aplicaremos también un tema muy importante que nos han transmitido desde la cátedra, y es utilizar la referencia SCORM, ¿de acuerdo? Que parece ser un estándar que os interesa bastante en el ámbito vuestro por el tema de la interoperabilidad, ¿de acuerdo? Como dice ahí, veremos también la evaluación, como he dicho antes, los repositorios y criterios de herramientas. También todo el material que veamos esta tarde posteriormente lo dejaremos disponible. Os hemos puesto también gran cantidad de bibliografía para que podáis ampliar conocimientos, y aquí tenemos una red temática en la que hemos participado durante un par de años, que es la red OVER, en la cual tenéis infinidad de material para practicar todo lo que son objetos educativos reutilizables. ¿De acuerdo? A nivel de literatura también os hemos añadido numerosas fuentes, ¿de acuerdo? Para que al finalizar la tarde de hoy podáis ampliar conocimiento, todo ello accesible a través de Internet y la literatura esta. Y también veremos durante esta tarde la herramienta Reload,
¿de acuerdo? Que es la que vamos a utilizar como plataforma de libre uso para diseñar objetos educativos reutilizables, validarlos para posteriormente, una vez que lo hayamos diseñado con Reload, pasarlo a un LMS de libre uso, que en nuestro caso utilizaremos Moodle, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que lo validemos. También utilizaremos dentro del Reload, además del editor, el player, que te permite simular el funcionamiento del OER previamente a migrarlo o a exportarlo a un sistema de aprendizaje, como es el caso de Moodle, o posteriormente, si utilizamos la metodología de SCORM, pasarlo también a Blackboard, ¿de acuerdo? Que es lo bueno que tiene utilizar una metodología de SCORM. Más herramientas y bibliografía os dejaremos aquí. Y para empezar, también queríamos comentar un poco el origen de los objetos educativos reutilizables. Tenemos una problemática inicial en el sentido de que todos conocemos que manejamos diversidad de aplicaciones, contenidos dispersos e inaccesibles, de tal manera que en numerosas ocasiones generamos material, pero que luego todos nos hemos visto la situación de que a la hora de exportarlos tenemos problemas de estándares y demás que no nos sirven y nos obligan a regenerar de nuevo los contenidos por enésima vez. Por lo tanto, es una barrera la que vamos a intentar tratar de salvar o transmitir durante la tarde de hoy. Veremos también toda esta serie de recursos de diferentes tipos, cómo los empaquetaremos y los haremos de una forma un recurso totalmente accesible a través de estas dos herramientas del Reload y el LMS que veremos, ¿de acuerdo? Con lo cual trataremos de evitar el aislamiento de los materiales y, como he dicho antes, evitar la imposibilidad de importar y exportar los resultados entre varios entornos, ¿de acuerdo? En nuestro caso utilizaremos el LMS que he comentado de Moodle, pero si seguimos la metodología de SCORM veremos que es totalmente compatible. El origen de todo esto también, como comentaba en la diapositiva anterior, pues puede venir por diferentes razones. En un principio, la generación de materiales docentes puede venir por un escaso interés por la innovación docente de determinada parte del gremio. Por otro lado, a veces nos planteamos en crear el objeto educativo o buscarlo en la red, que es lo que intentaremos transmitir, que si lo creamos y lo ponemos accesible de libre uso, podemos reutilizarlo si lo buscamos a través de la red o de un repositorio. Por otro lado, trataremos de salvar la adaptación y evitar la parte del software propietario, ¿de acuerdo? De tal forma que si lo hacemos mediante una metodología que nos permita exportarlo y reutilizarlo en diferentes contextos, veremos que el mismo contenido podremos acceder desde diferentes plataformas, ¿de acuerdo? Y todo ello repercutirá en la calidad de los recursos ofertados, que veremos que puntuará de una manera alta en base a la metodología que utilizaremos esta tarde. Más ventajas en cuanto a la evolución de los objetos de aprendizaje, pues viene por reducir los costes de desarrollo, en el sentido de que una vez que lo generemos veremos que reduce considerablemente el uso posterior, facilitar su localización y aumentar su reutilización. ¿De acuerdo? El aumentar su reutilización, como he comentado antes, una vez creado lo podremos reutilizar en diferentes contextos, teniendo en cuenta la granularidad con la que creemos ese objeto de aprendizaje. ¿De acuerdo? También importante, durante la tarde de hoy nos centraremos en el concepto de objeto de aprendizaje como unidad atómica o lo más granulable posible para empaquetar los objetos educativos reutilizables que vamos a utilizar. Por lo tanto, el término de objeto de aprendizaje lo vamos a utilizar con cierta frecuencia a lo largo de esta tarde. En cuanto a estándares de tecnologías, veremos que con el uso de SCORM lo que trataremos de buscar serán toda esta serie de conceptos que ha comentado también Edmundo, algunos de ellos durante su presentación anterior, como es la reusabilidad, accesibilidad, interoperabilidad, adaptabilidad, mantenibilidad, durabilidad. Cada una de ellas es diferente, como veremos a continuación las definiciones que haremos de cada una de ellas. Y ahora viene un poquito un término importante, como he comentado antes, lo que se define como objeto de aprendizaje. Nosotros esta tarde aprenderemos lo que es el concepto de objeto de aprendizaje, lo vamos a diseñar, lo vamos a crear y posteriormente lo vamos a reutilizar. ¿De acuerdo? Entonces, la filosofía o la literatura indica pues diferentes definiciones, ¿no? Desde un punto de vista de un ente como es el IECubo, define un objeto de aprendizaje como cualquier entidad digital o no que se puede utilizar en el aprendizaje, la educación o formación, que es lo que vamos a perseguir nosotros durante esta tarde.
A continuación de la tecnología, la estructura definida de archivos etiquetados. Nosotros precisamente esta tarde vamos a aprender también a etiquetar esos contenidos con diferentes formatos para formar un paquete a continuación. Y el diseño instruccional, la encapsulación de contenido con una estrategia de aprendizaje. ¿De acuerdo? En la parte de la encapsulación de contenido también lo vamos a practicar esta tarde para ver el producto final cómo queda. Cómo un curso se compondrá de diferentes objetos de aprendizaje, pero que lo podremos reutilizar en diferentes cursos, como veis aquí, que es un concepto importante que os queremos transmitir esta tarde, cómo el crear un objeto de aprendizaje se podrá reutilizar en diferentes cursos de la manera más transversal posible. ¿De acuerdo? De esta manera, el objeto de aprendizaje lo veremos cómo generamos un recurso que tendrá diferentes componentes, pero que le añadiremos una descripción a través de unos metadatos que, unidos esos recursos con esos metadatos, nos genera el objeto de aprendizaje que, empaquetado posteriormente, podremos subirlo a una plataforma como Moodle en este caso, o si sigue el estándar Scott, posteriormente nos explicará Ana también, supongo. En cuanto a los componentes que veremos también, de nuevo, veremos el objeto de aprendizaje como un objetivo y una descripción que se contendrá de unos recursos lo más interactivos posibles, con unas prácticas y una evaluación, que todo ello tendrá estas diferentes partes que practicaremos posteriormente en el taller. ¿De acuerdo? Un tema importante que nos debemos de plantear. Cuando generamos el objeto de aprendizaje, que lo vamos a reutilizar posteriormente, nos preguntaremos qué tamaño o qué nivel de granularidad debemos de tener en cuenta. Nosotros vamos a manejar diferentes recursos que los vamos a empaquetar posteriormente y el objetivo es que sea lo más reutilizable posible de manera transversal. Entonces, la pregunta que nos haremos posteriormente al diseñarlo es ¿cuántos contenidos tengo que meter? ¿Qué longitud debe de tener para conseguir los objetivos anteriores? Desde mi punto de vista personal o en base a la experiencia, digamos que opinamos que cuanto más granulable sea o más atómico, mejor. De tal forma que lo podremos utilizar de una manera lo más transversal posible, como he comentado antes. Digamos que a veces no interesa hacer objetos de aprendizajes de un gran tamaño, de un gran contenido de recursos, porque posteriormente al reutilizarlo posiblemente habrá partes que no nos van a servir. Interesa más hacerlo lo más atómicos posible para posteriormente utilizarlos en diferentes contextos con el mismo significado. ¿De acuerdo? Las ventajas de las tecnologías orientadas para el estudiante o para el profesor. Tendremos que para el estudiante no necesita programas adicionales, deberían ser estos objetos educativos que manejaremos esta tarde accesibles a través de un navegador web, con lo cual nosotros lo diseñaremos con una herramienta de libre uso como es Reload, pero el fin último del taller que haremos esta tarde será migrarlo todo esto a un entorno web como es un Moodle, de tal forma que sea accesible a través de un navegador web estándar, ¿no? Que sea lo más interactivo posible y obviamente que sean atractivos, adaptables y accesibles. Esto lo veremos posteriormente a la hora de evaluar la calidad de los objetos educativos que generemos esta tarde. Veremos cómo las métricas que utilicemos marcarán un valor a cada uno de estos ítems, ¿de acuerdo? En una puntuación pues de 1 a 5 para cada uno de ellos, como veremos. Y de cara al profesor le permitirá pues un seguimiento automático, herramientas de tutoría orientadas a su ámbito, ¿veis? Herramientas orientadas a su ámbito. Esto es fundamental de cara al profesor. Una mayor difusión de las obras digitales. Aquí tendremos que tener en cuenta, como bien comentaba el mundo, el tema del licenciamiento, que veremos esta tarde también los diferentes tipos de licenciamiento que podemos manejar, para definir su licencia y su coste. En nuestro caso veremos los tipos de licenciamiento de Creative Commons en sus diferentes versiones de conceptos y luego todas sus combinaciones posibles que dan lugar a diferentes términos de licenciamiento. ¿De acuerdo? En cuanto a metadatos descriptivos, pues comentar que existen varios. Nosotros nos centraremos fundamentalmente esta tarde en el tema de SCORM, ¿vale? Que es uno de los más operativos para
ser compatibles con diferentes contextos, ¿de acuerdo? Y veremos los conceptos del asset y el SCO a nivel del editor que vamos a utilizar de objetos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Los asset y los SCO serán las unidades o los recursos que, unidos todos ellos y empaquetados con unos metadatos que leeremos posteriormente, formarán el objeto educativo reutilizable que vamos a intercambiar entre nosotros a lo largo de esta tarde con los grupos que podamos trabajar posteriormente en el taller. Aquí es donde entra el tema de SCORM, ¿de acuerdo? Si seguimos la metodología de SCORM, SCORM no es un estándar, es una metodología, es importante tenerlo en cuenta para evitar errores de confusión, pero que nos permite crear y combinar contenidos independientemente del LMS. El LMS es el acrónimo de Learning Management System. Hay diferentes LMS, ¿de acuerdo? Vosotros utilizáis uno aquí en la Universidad de Zaragoza, nosotros vamos a proponer uno de libre uso para promover el concepto de contenidos en abierto, pero siempre siguiendo la metodología SCORM nos permitirá exportarlos de uno a otro con plena funcionalidad, ¿de acuerdo? Veremos, como indica aquí, la definición formal del SCORM, como indica aquí, que es una especificación, ¿de acuerdo? Y los requerimientos del modelo SCORM son una serie de características fundamentales. El seguir la metodología SCORM nos va a permitir esta serie de características, que también ha comentado el mundo en su ponencia anterior. La accesibilidad, adaptabilidad, durabilidad, interoperabilidad, reusabilidad. Todas ellas son distintas, aunque se parecen muy similares, pero digamos que los conceptos fundamentales serían estos. Que cumplamos el criterio de accesibilidad fundamentalmente será que podamos acceder a los componentes desde un sitio distante a través de tecnologías web, ¿vale? Que sea accesible a través de un navegador web estándar desde diferentes sitios y así poder distribuirlos. Que sea adaptable nos permitirá personalizar la formación en función de las necesidades de las personas y organizaciones, de tal forma que podamos migrarlo a diferentes organizaciones en función de las necesidades, ¿de acuerdo? La durabilidad, que a lo largo del tiempo continúe siendo operativo. Digamos que la durabilidad indica la capacidad para resistir la evolución de la tecnología, sin necesitar una reconcepción. Digamos que una vez diseñado, siguiendo este criterio, no tengamos que cambiar continuamente al más mínimo cambio de la tecnología, ¿de acuerdo? Que sea interoperable, pues digamos la capacidad de utilizarse en otro emplazamiento con otro conjunto de herramientas o otra plataforma de componentes, ¿de acuerdo? Aquí otra vez indicamos que independientemente de la plataforma sea totalmente operativo, ¿de acuerdo? Existen numerosos niveles de interoperabilidad, como dice ahí, pero siempre que se permita utilizar entre diferentes herramientas. Y por último, que sea reusable. Es lo que hemos comentado antes, que diseñándolo de una manera lo más atómica posible podamos utilizarlo en diferentes contextos, ¿de acuerdo? Como dice ahí, que permite integrar componentes de enseñanza dentro de múltiples contextos y aplicaciones. De alguna manera, como vemos aquí, el SCORM nos indicará el proceso que debemos, el modelo de producción, como comentaba el mundo antes, que debemos de seguir desde los objetos a los cursos. Digamos que los cursos se compondrán de diferentes objetos que podremos reutilizar de manera indistinta el mismo objeto para diferentes cursos, ¿de acuerdo? Y para ello seguiremos todos estos pasos, como vemos aquí. Cada uno se compondrá de diferentes recursos, objetos, con la agregación de contenidos, que es lo que veremos, que esos recursos que generaremos posteriormente pueden ser de diferentes tipos, diferentes formatos, pero que una vez empaquetados nos permitirá reutilizarlos en diferentes cursos y contextos. ¿De acuerdo? De nuevo, insistir en la combinación de los objetos de aprendizaje en los cursos. De nuevo, indicamos cómo pueden utilizarse en diferentes contextos, con diferentes elementos, con diferentes recursos, ¿de acuerdo? Para generar diferentes actividades. Este paquete SCORM que generaremos, veremos cómo los recursos que utilizaremos esta tarde podrán ser de todos estos tipos. Nosotros en el taller invitaremos a crear o haremos ejercicios guiados, que posteriormente haréis vosotros también, que podéis utilizar recursos de todos estos tipos que tenéis aquí, que seguramente los utilicéis a diario, pero que empaquetados te permite formar un OER y intercambiarlo y reutilizarlo entre diferentes contextos siguiendo la metodología SCORM,
¿de acuerdo? Y fundamentalmente el fin último será hacerlo accesible desde un LMS y siempre desde un navegador del cliente. Como plataformas de aprendizaje, pues cada uno maneja una distinta, pero el significado de esta diapositiva pretende decir que siguiendo la metodología de SCORM, a priori debería poder ser accesible por cualquiera de estas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis pues Atutor, Dorlen, Dokeos, Moodle, ¿de acuerdo? Que siguiendo la metodología de SCORM debería ser totalmente compatible a priori si seguimos este modelo. ¿Cómo seguiremos el proceso de la creación? Pues insistir de nuevo en el modelo de producción que debemos de aplicar, una primera fase de validación, categorización, saber en qué lugar introduciremos cada recurso y en base a qué secuencia, porque podremos hacer un diseño jerárquico, de tal forma que el secuenciamiento de cada recurso irá categorizado. Se pueden adquirir datos de diferentes maneras, quiere decir que aquellos que estén en soporte documental o escrito se podrían pasar a formato digital para posteriormente procesarlo, añadirles unos metadatos a través del editor y posteriormente almacenarlos para, una vez empaquetados, ser accesibles en un LMS concreto. A nivel de los repositorios se pueden generar redes de objetos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Redes o entidades, en Mundo en su presentación anterior ha comentado diferentes entidades que promueven los repositorios de objetos para que sean utilizados de diferentes contextos y además accesibles de libre uso. ¿De acuerdo? Las herramientas de autoría, ¿de acuerdo? Con sus diferentes tipos de licenciamiento. A nivel de licenciamiento, nosotros esta tarde lo que vamos a promover es transmitiros o enseñaros las licencias Creative Commons. Matizar que el aplicar un licenciamiento a los recursos educativos significa que nosotros, cuando generamos material o reutilizamos material, debemos de tener en cuenta este tipo de licenciamiento en el caso de que lo generemos nosotros o lo reutilicemos de otro previamente ya hecho. En este caso tenemos las licencias Creative Commons que, como indica aquí, no significa entregar el copyright, sino simplemente, como dice ahí, poner a disposición algo de esos derechos en sus diferentes ámbitos o alcances. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque posteriormente, cuando nosotros reutilicemos material, veremos que muchos de ellos llevan un icono o un logo de Creative Commons. Por ejemplo, la presentación del Mundo me he estado dando cuenta que llevaba uno antes, precisamente, que es uno que vamos a ver ahora, que implica una serie de restricciones que debemos de seguir para poder seguir utilizándolo acorde a esas licencias o alcances, ¿de acuerdo? Precisamente el que incluía la presentación anterior del Mundo era este. Este icono de Creative Commons nos indica que es un licenciamiento con la propiedad de atribución. ¿Qué significa? Como indica ahí literalmente. Nos permitirá a otros copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo patentado y otros derivados del mismo, pero dando siempre testimonio de la autoría del mismo. ¿Qué significará? Que podremos utilizar ese material, modificarlo, pero siempre nombrando a la autoría del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, significará que cuando nosotros generemos material, si utilizamos este tipo de licenciamiento marcándolo con este icono, podremos seguir reutilizándolo siguiendo estas condiciones. Otros tipos, no comercial. Podremos seguir utilizándolo, pero siempre con fin no comercial. ¿De acuerdo? Es importante que tengamos en cuenta todo esto a la hora de ir reutilizando el material. La no derivación del trabajo, solamente podremos utilizar copias literales. ¿De acuerdo? De tal manera que nosotros, cuando diseñemos materiales, si reutilizamos algunos contenidos ya previos que están bajo este tipo de licenciamiento, no los podremos cambiar. Los podremos reutilizar, pero sin variar su contenido. Y, por último, igualmente compartido. Este icono, bajo la licencia Creative Commons, nos indicará que la licencia permite a otros realizar trabajos derivados, ¿vale? Los podremos aplicar modificaciones, pero únicamente bajo una licencia idéntica. No podemos cambiar a otra en base a las anteriores. Tenemos que continuar con la misma. Este tipo de licencia únicamente aplica a obras derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, todo este conjunto de tipos de licenciamiento nos genera una serie de combinaciones dispersas.
diferentes, de tal forma que cada una de ellas, en función de la combinación, nos permite una definición y una descripción. ¿De acuerdo? Este material lo vamos a dejar posteriormente disponible para que, si seguís este tipo de licenciamiento, sepáis el material que vosotros generéis o reutilicéis, bajo qué tipos de licenciamiento lo podéis aplicar. ¿De acuerdo? Entonces aquí cada una de ellas se va combinando y tenéis explicado aquí en qué tipo de descripción sigue cada uno de ellos, y que posteriormente, incluso si reutilizáis material que veis que están etiquetados con estos logos, conocer el tipo de uso que le podéis dar. ¿De acuerdo? Entonces consideramos que es importante tener en cuenta esto a la hora de promover la generación de objetos educativos reutilizables. ¿De acuerdo? Más combinaciones, tenemos hasta 11 tipos de combinaciones posibles. ¿De acuerdo? Como tenéis explicado aquí. ¿De acuerdo? No derivación en función de cada uno del icono, te dice lo que puedes hacer, y una pequeña descripción como esta en este caso, que debe ser igual y uso no comercial, solo permite ahorros copiar, distribuir y mostrar, solo copias literales y sin propósitos comerciales. Es muy sencillo de comprender en el sentido de que, como los iconos son muy descriptivos, ya al abrir un contenido que esté bajo este tipo de licenciamiento nos está indicando que lo podremos reutilizar tal cual está y sin darle uso comercial. ¿De acuerdo? Fundamentalmente, lo que nosotros encontramos muchas veces es este primero. ¿De acuerdo? Como la presentación anterior que ha hecho el Mundo, este es de los más básicos, pero que nos da posibilidad de uso de ese tipo de material. ¿De acuerdo? Utilizando este tipo de licenciamiento de contenidos a los objetos educativos que nosotros creemos, tendremos el resultado de nuevos tutoriales y nuevos cursos que generaremos esta tarde, que podremos aplicarles este tipo de licenciamiento. ¿De acuerdo? Podremos hacer avance de exploración por categorías, como veremos posteriormente en el taller, que una vez diseñado y accesible a través de una plataforma web, podremos navegar por sus diferentes tipos de recursos para hacer diferentes tipos de actividades, mezclando diferentes tipos de datos, ¿de acuerdo? Incluidos aquellos de tipo multimedia, tipo audio, vídeo, archivos PDF, archivos en PowerPoint, archivos en Word, archivos en Excel, todos ellos empaquetados y totalmente accesibles sin navegar desde un entorno web. Independencia del contexto de uso. Esto es lo que nos permitirá, si hemos diseñado un objeto educativo reutilizable de muy buena calidad y muy granulable, utilizarlo en diferentes contextos. ¿De acuerdo? En nuestro caso, o por lo menos incluso en el mío, muchas veces en diferentes asignaturas a lo largo de una carrera contienen los mismos conceptos en determinadas partes del programa, con lo cual se permitiría reutilizar de una manera 100%, evitando generar un nuevo recurso. Simplemente se reutiliza y ya está, que es el objetivo de esta tarde de transmitiros, ¿de acuerdo? Animaros a generar este tipo de contenidos. Bueno, a nivel de conclusiones de los objetos de aprendizaje y objetos educativos reutilizables, indicar que este tipo de tecnología nos supone un avance en la localización de los recursos, en el sentido de que una vez diseñados y localizables es una gran ventaja, porque este cambio no implica un esfuerzo adicional para el instructor, sino que simplemente una vez que está hecho, sabiendo dónde está, lo puede reutilizar e introducir en sus nuevos cursos. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, diferentes objetos de aprendizaje pueden ser utilizados en diferentes cursos. El caso está en saber dónde están, para poder descargarlos y reutilizarlos. Modificar la metodología de trabajo, en el sentido de que no es necesario, o os vamos a animar a no generar nuevos objetos, sino que reutilizar aquellos existentes que ya hay. Todo ello repercutirá en reducir el tiempo de publicación y actualización de los contenidos, ¿vale? Porque ahorramos tiempo de producción. Y reutilizar contenido solo cobrará sentido si se extiende el uso de los objetos de aprendizaje. ¿Qué significa? Que cuantos más objetos educativos, objetos de aprendizaje creemos, más grado de reutilización vamos a incentivar a la comunidad. ¿De acuerdo? En el contexto, indicar el sentido de la línea. Tendremos que dar el recurso, la información al objeto, al grupo, a la colección, que generaremos repositorios con diferentes objetos de aprendizaje, y posteriormente reutilizarlos, que es el sentido inverso. Nosotros practicaremos esta tarde los dos sentidos. El generarlos, diseñarlos, validarlos y hacerlos accesibles, para que luego algunos de vosotros, o todos, los podáis descargar, abrir, modificar y producir una retroalimentación continua en base a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? También a nivel
nivel de conclusiones de los objetos de aprendizaje, evitar el excesivo trabajo de adaptación. La escasa visibilidad podría ser un problema si cuántos profesores se enterarán, con lo cual es importante que si nosotros generamos objetos de aprendizaje sean lo más visibles posible, lo más accesibles posible para fomentar ese grado de reutilización. Además, la escasa difusión de los estándares y diferente interpretación de algunos conceptos, como que es un objeto de aprendizaje. Es importante tener consolidado e integrado el concepto de objeto de aprendizaje, porque en base a ello nos permitirá entender mejor el factor de reutilizable posteriormente. ¿De acuerdo? Y las dificultades para el mantenimiento de la biblioteca significará las dificultades que podamos tener o que no deberíamos tener para ubicar en unas redes de objetos de aprendizaje el acceso a todas ellas. Además, el hecho de publicar los contenidos educativos, ya mi presentación termina un poco por donde ha comentado Edmundo, de aquellos entes como el OCW, que te permite estructurar todos estos tipos de contenidos haciéndolos accesibles y dándoles la mayor visibilidad posible a través de diferentes asignaturas y formando parte de una asociación, ¿de acuerdo? Que es el objetivo que ha transmitido Edmundo en su ponencia, de tal forma que todo esto, a través de un ente de máxima visibilidad, incentiva al uso de los objetos de aprendizaje, ¿de acuerdo? De tal forma que, como dice aquí, los recursos que se publican son utilizados significativamente por otras personas, que es el fin último que se pretende dar. Finalizar incidiendo un poco o engarzando o comunicando un poco con la ponencia de Edmundo, que todo lo anterior, digamos, va hacia un ente como el Open Courseware, que define un criterio respecto a la licencia y derecho de propiedad. Hemos estado hablando de los tipos de licencia y derecho de propiedad que podemos aplicar una vez publicado el objeto de aprendizaje. Organizado en asignaturas, podremos utilizar diferentes objetos de aprendizaje en diferentes asignaturas, el mismo objeto de aprendizaje en diferentes asignaturas, porque se permite utilizarlo en base a esa transversalidad que hemos dicho, ¿vale? Publicado en una web de la institución que sea accesible plenamente, por eso hemos fomentado el ítem de abierto, ¿de acuerdo? Y todo ello para formar parte de un movimiento más amplio. Veis como aquí en la parte de licenciamiento hemos visto el significado de cada uno de ellos, y que es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de practicar. Si reutilizáis contenidos que estén bajo este tipo de licencias, conocer el alcance de cada una de ellas.